Bien, chicos, buenas tardes a todos los que me habéis saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ubicar el cuaderno. Ustedes van a ver. Ahí estamos. Se recuerdan que hemos estado trabajando con lo que es el campo eléctrico, ¿no? En la última clase, pues vimos cómo cuando hay partículas con carga, pues tienen un comportamiento muy parecido a las partículas con masa en un campo gravitacional, solo que ahora esas partículas con carga están en un campo eléctrico. Sus fuerzas principales son las fuerzas eléctricas. Entonces, cuando una masa se movía en un campo gravitacional, pues su principal análisis era el peso, la aceleración de la gravedad y todo eso. Ahora vimos cómo modificar las fórmulas que conocemos aplicándolas al campo gravitacional. Pues vamos a seguir avanzando con el contenido y vamos a trabajar ahora con un tema que se llama flujo de campo eléctrico. ¿Sí? Flujo de campo eléctrico. Estamos en nuestra clase número 7. Por favor, tomen en cuenta que ya estamos cerca de nuestra primera prueba parcial, ¿no? El contenido de la primera prueba parcial es hasta lo que miremos el lunes. Sí, ya estamos casi que una semana de nuestra primera prueba parcial. Entonces, tomemos en cuenta eso. A ver, pues entonces, el tema de flujo de campo eléctrico. Aquí es 16 de febrero del 2022. A ver, pues entonces, el tema flujo de campo eléctrico. A ver, pues, el flujo de campo eléctrico, pues lo vamos a desmembrar el concepto flujo de campo eléctrico y vamos a ver primero, pues, qué llamamos flujo en física. En física se considera un flujo al producto entre un área y un vector. ¿Sí? Por ejemplo, ya estudiamos algún tipo de flujo. Cuando ustedes estuvieron en física 1, pues aprendieron el flujo de un fluido. El flujo de un fluido estaba dado o definido por el caudal, ¿sí? Entonces se le llamaba ese flujo de fluido, y era el producto entre el área y la velocidad. Vamos a estudiar ahora otro tipo de flujo muy parecido. Vamos a utilizar mucho la analogía del flujo de fluido, pero ahora veremos el flujo de campo eléctrico. ¿A qué se refiere eso de flujo de campo eléctrico? Para comprender esto, imaginen lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un canal porque se encuentra circulando un fluido, agua, por ejemplo, ¿no? Pónganse que aquí está circulando agua. Entonces, pues nosotros podemos determinar cuál es el flujo de este fluido si nosotros determinamos cuál es el área por el que está circulando el fluido, ¿sí? Y cuál es la rapidez a la que se está moviendo. Entonces, aquí vean, aquí van a ir todos los vectores que van a indicar la velocidad. Pero en esas aplicaciones, pues nosotros asumíamos que el flujo o cada una de las partículas que conforman el fluido se movían siempre exactamente a la misma rapidez. Pero la realidad es que pues cada una de las partículas puede tener una dirección específica. Y a ese tipo de fluido o a ese tipo de flujo se le llama mecánica de fluidos o flujo turbulento. Entonces, así, por ejemplo, si esta partícula, por ejemplo, lleva una velocidad, es poco probable que la partícula que se encuentra aquí lleve la misma velocidad. Podría tener una velocidad menor. En algunas circunstancias podría tener una velocidad menor. Podría haber una partícula que en lugar de estarse moviendo hacia adelante, pues se pueda estar moviendo hacia allá. Otra partícula que tal vez se está moviendo paralela al fluido. Entonces, cada una de estas partículas que conformarían el fluido tiene su propio movimiento. Por lo tanto, la idea sería, pues entonces mejor hagamos lo más pequeño. Tomemos un solo pequeño tramo de área diferencial del flujo. Y llamemos a esto pues nuestro diferencial de área. Y determinemos cuál es la velocidad que se tiene en ese punto. Pero pues tenemos que considerar que la velocidad debería ser
perpendicular para afirmar que sea un flujo positivo. Si, por ejemplo, la velocidad o la rapidez va siendo en otra dirección, pues entonces nos va a servir únicamente la componente que aporta fluido a esa área. Entonces, pues teníamos que asegurarnos de que el área y el vector velocidad pues fueran perpendiculares, ¿sí? Tuvieran aquí 90 grados. 90 grados. Así entonces el flujo total, el flujo de ese pedacito de área, sí, estaría dado por un diferencial de caudal, que estaría dado por el área y la velocidad. Pero como estoy o quiero hacer que estos sean perpendiculares para asegurarnos de que pues, realmente está proporcionándose agua, ¿no? Entonces aquí escribo que es el área en producto punto, o mejor dicho, estoy mal, es la rapidez en producto punto con un diferencial de área. Sin embargo, esta área no es un vector como para hacer un producto punto, ¿no? Pero la idea sería de que necesitamos hacer que esto sea perpendicular. ¿Sí? Así entonces el caudal, ya de manera un poco más formal, quedaría definido como la integral, ¿sí?, del producto de todas las velocidades con un vector área. ¿Sí? Vectorizaríamos esa área. Se ve un poquito más raro, ¿no? Pero pues la idea es muy parecida a lo que vamos a hacer ahorita con el campo eléctrico. Supónganse que nosotros tenemos aquí un campo eléctrico. Estamos inmersos en un campo eléctrico que apunta en una dirección específica. Y voy a suponer pues, que el campo eléctrico apunta en esta dirección. Si considero que este campo eléctrico no es nada más que un flujo, ¿sí?, de un campo eléctrico, es decir, consideramos que esto sería como que fuera un líquido, un fluido moviéndose, y nosotros le atravesamos un área específica, todas estas líneas de campo que estén atravesando esa área que yo he definido van a generar un flujo. Ese flujo que se representa con esta letra omega mayúscula se define como el producto del área y el campo eléctrico. Pero de la misma forma que con los fluidos, no necesariamente los campos eléctricos deben ser uniformes, entonces pues tenemos que extender la idea. El flujo de campo eléctrico, entonces, haciendo la misma idea de antes, ya dividimos esto en pequeños elementos diferenciales y voy a utilizar una línea de campo, vean, solo una línea de campo, asegurándonos de que sea perpendicular a esta área. Y esto no es perpendicular, entonces utilizo únicamente la componente. Entonces el flujo de campo yo lo podría escribir como el producto punto entre el área y el campo eléctrico, siendo vectores, ¿no? Pero caemos a lo mismo. El área no es un vector, el área es un escalar, porque por ejemplo yo voy a tener un terreno que mida 400 metros cuadrados, pero no digo mide 400 metros cuadrados apuntando hacia arriba, ¿no? O apuntando hacia abajo. No, el área es un vector, es un escalar. Pero la matemática entonces permite generar vectores usando vectores unitarios. Entonces la idea sería el área por un vector normal que apunte en la dirección perpendicular a la superficie en producto punto con el campo eléctrico. A esta expresión de aquí es a lo que se le conoce como flujo de campo eléctrico. Si yo tengo la seguridad de que el flujo es uniforme, pues entonces esto simplifica un poquito la cosa porque podría escribir aquí simplemente que es el área por el campo por el coseno del ángulo, por definición de producto punto, ¿no? Magnitud de uno, magnitud del otro por el coseno del ángulo. Estas dos expresiones entonces definen a lo que nosotros llamamos ahora flujo de campo eléctrico, que no es nada más que la cantidad de líneas de campo que están atravesando un área específica, si lo queremos llamar así, ¿no? Así antes en el caudal, pues nosotros llamamos la cantidad de agua que estaba atravesando un área, ¿no? Eso lo llamamos el caudal, ¿sí? Entonces aquí en flujo de campo eléctrico estamos tratando de definir la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan un área específica. Escribir aquí entonces. Cantidad de campo eléctrico que atraviesa un área. ¿Sí? Esa es la definición formal, desde el punto de vista vectorial. Y esta es una definición que si nosotros tenemos la magnitud del área, la magnitud del campo, es decir, vean, magnitud del campo,
y es uniforme, pues entonces puedo utilizar esto, siempre y cuando yo sepa cuál es el ángulo que está formando el área y el campo. Ahora, esto de que cuál es el área que están atravesando, pues esto es muy circunstancial. Porque supónganse que tenemos nosotros aquí, nuevamente, nuestro campo eléctrico. Estamos seguros que aquí está el campo eléctrico. Y aquí vamos a dibujar un área. Y ese campo eléctrico pues va a estar atravesando esta área. Piensen que alguien está parado aquí. ¿Qué miraría esta persona si lograra ver las líneas de campo? Esta persona miraría que las líneas de campo se acercan a él o se alejan de él. ¿Qué me dice? ¿Qué miraría él? Esta persona. Se acercan. Que se acercan de él. Muy bien, perfecto. Ahora imaginemos esto. Pensemos que él ve solo esta área. ¿Qué miraría él? ¿Que las líneas de campo salen del área o que las líneas de campo están entrando a esta área? ¿Qué miraría él? ¿Que están entrando, Inge? No. ¿Entran? ¿Las líneas de campo entran? Si van en esta dirección, tal vez que salen, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez él miraría que las líneas de campo como que están saliendo de esa pared, ¿no? Entonces, aquí esta persona decide que las líneas de campo salen. Pero si otra persona estaría viendo aquí, desde la otra perspectiva, ¿qué podría él afirmar sobre las líneas de campo? ¿Que están entrando al área o que están saliendo del área? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué miraría él? ¿Que entran o que salen? Entran al área, ¿no? Entran al área. Exacto, que entran, muy bien. Entonces, él estaría afirmando que las líneas entran. ¿Quién tiene razón? ¿Será que él porque ve que las líneas entran o será que él porque ve que las líneas salen? Pues ambos tienen razón, porque cada uno lo está viendo desde su perspectiva. Por lo tanto, si nosotros asignamos un área específica, una dirección del área específica, nosotros estaríamos seguros si las líneas están realmente entrando o saliendo dependiendo de cuál es el área de estudio. Si yo, por ejemplo, defino, les digo que esta cara que esta es la cara de estudio, bueno, entonces todas las personas, para estar en armonía, tendrían que venir a ver esta área desde esta perspectiva y decir, bueno, en base a lo que me están diciendo de que esta área es la que estoy analizando, ¿qué pasa con las líneas? Bueno, las líneas salen entonces. Entonces esta persona es, es que yo no veo esa área. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer para poderla apreciar bien? Pues tiene que venir aquí a parar y así él ya podría afirmar que las líneas salen. Por lo tanto, cuando estemos aplicando un flujo de campo eléctrico, nosotros tenemos que estar seguros de cuál es el área de análisis, para estar seguros si el área de análisis es una o es otra, ¿no? Porque al ser un plano, pues tiene dos áreas. Incluso podríamos estudiar objetos sólidos. Imagínense que tenemos por aquí un pequeño cubo y el campo eléctrico está aquí. Está claro que el campo eléctrico pues atravesaría ciertas áreas y nosotros tendríamos que definir bien pues cuáles áreas está atravesando, ¿no? Entonces, generalmente cuando tenemos cuerpos sólidos, objetos en volumen, nosotros vamos a estar seguros que las áreas de análisis van a ser todas las exteriores. Esta va a ser el área de análisis. Entonces, imaginemos, si esta es el área de análisis, ¿qué podríamos afirmar que están pasando, que está haciendo las líneas de campo en esta área? ¿Salen o entran? Es decir, yo tengo que ver el área desde aquí, ¿verdad? ¿Qué miraría? ¿Que salen o que entran? ¿Salen? Que entran. Que salen, ¿verdad? Porque el campo vendría aquí, atravesaría las áreas y saldrían aquí. Entonces nosotros miraríamos que las líneas salen. Pero si nosotros decimos que la cara, esta que no vemos que está aquí atrás, ¿no? Es la de análisis y nosotros nos paramos aquí entonces a ver esa área desde nuestra perspectiva, pues nosotros miraríamos cómo todas las líneas de campo estarían entrando.
Entonces, siempre tenemos que estar seguros de cuál es el área de análisis. Y en los sólidos, pues como es lo que podemos ver, ¿no? Veramos desde afuera, las áreas de análisis siempre van a ser las de afuera. Y algo bien interesante y peculiar es que las áreas o este vector área siempre lo vamos a tomar como perpendicular a la superficie. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que aquí tenemos un vector que sería perpendicular más o menos, que sería área. Este sería el otro, que vamos a llamar área 2. Podríamos tener otro aquí, que sería la área 3. Podríamos tener uno aquí abajo, que sería el área 4. El que está aquí, que sería área 5. Y uno que está atrás, que tampoco vemos, podría ser el área 6. Entonces, este objeto, este cubo, tiene 6 caras de análisis, y para poder determinar su flujo de campo, yo tendría que determinar el flujo de campo a través de cada área. ¿Estamos? Sabiendo de que estos tienen que ser de manera perpendicular. ¿Sí? Perpendicular, por favor. Mejor si anotan eso. Siempre tiene que ser de manera perpendicular. Muy bien. El flujo de campo, entonces, está definido como el producto entre el campo y el área, dijimos. Área, campo y el coseno del ángulo. Por lo tanto, las unidades de medida, dado de que el área generalmente en el sistema internacional lo medimos en metros al cuadrado y el campo eléctrico lo medimos en newtons coulombs, y el coseno del ángulo que está dimensional, entonces el flujo de campo tiene unidades de medida que van a ser el newton por el metro al cuadrado dividido con. ¿Estamos? Por ahí va a haber una tarea que van a resolver ahorita sobre flujos de campo y por favor, las respuestas pues tendrían que escribirlas así. Newtons, metro, sombrerito, 2 sobre colon. ¿Estamos? Para que Moodle se lo detecte como correcto. Si no, pues Moodle se lo va a escribir, va a detectar incorrecta, ¿verdad? Entonces, newtons, metros con este sombrerito cuadrado sobre colon. Para que lo detecte de manera correcta. ¿Estamos? Ensayamos un poquito esto del flujo de campo eléctrico, que se ve algo extraño, ¿no? Pareciera que es muy difícil, pero vamos a ver que no. Y bueno, nos va a servir mucho para definir una teoría que vamos a trabajar. Entonces, el flujo de campo intenta contar o describir la cantidad de líneas de campo que atraviesan un área. Mire, pues, dice el problema así. La superficie cuadrada que se muestra en la figura 21, es la figura 21, mide 3.2 milímetros en cada lado. O sea, que es una placa cuadrada, ¿no? 3.2 milímetros, 3.2 milímetros. Está inmersa en un campo eléctrico uniforme. Ah, vean, eso es importante, ¿no? Un campo eléctrico uniforme, porque dijimos que cuando es uniforme, pues nos podríamos ahorrar el producto vectorial y pues escribirlo de esta manera, ¿no? Cuando es uniforme, recuerden. Las líneas de campo forman un ángulo de 65 grados con la normal, apuntando hacia afuera. Este vector que está aquí me está indicando cuál es la cara a la que yo tengo que estudiar. ¿Cómo se muestra? Calcule el flujo a través de la superficie. Entonces, por favor, esta es la cara que vamos a estudiar. Esta es la cara de análisis. Entonces, este vector normal está definiendo el área. Este vector que dijimos que está aquí es nuestro vector normal. Apunta en la dirección perpendicular al área que estamos estudiando. Se utiliza para poder definir cuál es el área de análisis. Entonces, para eso, pues como vemos que forman un ángulo, vamos a escribir aquí que el flujo de campo estaría dado por el campo, el área y el coseno del ángulo formado entre el vector campo y el vector normal perpendicular al área de análisis. Entonces, ayúdenme por favor, no quiero que se pierdan aquí. Vean que el campo eléctrico está formando un ángulo de 65 grados con este, ¿no? Pero para poder definir el ángulo formado entre el vector perpendicular al área y el campo eléctrico, yo tengo que dibujar los vectores que partan de un mismo punto. Entonces, pues la ventaja de esto es que pues, puedo dibujar aquí esto, ¿no? Entonces aquí observen que ya tengo los dos vectores, el vector normal del área y el vector campo eléctrico apuntando pues, partiendo del mismo punto. Si aquí hay 65 grados, ¿cuál sería el ángulo aquí? ¿Quién me dice?
¿Alguien? De 115. 115, Inge. 115. 115 grados. Muy bien, excelente. Ahí. 115 grados. Entonces, ese es el ángulo que yo tengo que utilizar, porque es el ángulo que pide la fórmula o la ecuación de flujo de campo eléctrico. Entonces, el flujo de campo eléctrico que está dado por el campo, el problema me dice que es de 1800 newtons coulomb, 1800 newtons sobre coulomb multiplicado por el área. ¿Cómo calculamos el área? Pues como el problema me dice que tenemos una superficie cuadrada de 3.2 milímetros, entonces yo voy a escribir aquí 3.2 milímetros. Recuerden que puedo cambiar este mili al momento de ingresar a la calculadora, ¿no? Multiplicado por el coseno de 115 grados. Entonces, pues ingresemos datos a la calculadora y veamos de cuánto es este valor. 1800 por 3.2 por 10 a la menos 3 para asegurarnos de que es mili al cuadrado por el coseno de 115. Y ahí me sale un flujo negativo. Y este valor es de menos 7.8 por 10 a la menos 3. ¿Qué dijimos de unidades de medida? Que eran newtons, metros al cuadrado sobre coulomb. Y así entonces, pues ya tendríamos nuestra respuesta. Este es el flujo de campo. Démosle un significado a ese signo. Porque, pues, por ser un producto punto, o el flujo de campo, para partir de la idea del producto punto, es un escalar. ¿Qué significado le damos a este signo? Ese signo me va a estar indicando si las líneas de campo entran al área o las líneas de campo salen del área. Entonces, examinemos aquí. Y vamos a escribir que si un flujo de campo es negativo, es menor que 0, entonces las líneas de campo entran al área. Líneas entrantes. Y si el flujo es positivo, o sea, mayor que 0, nosotros tendríamos líneas salientes. Observen que las líneas de campo están entrando a la cara que nosotros observamos, ¿verdad? Entonces, este signo me está indicando que efectivamente el flujo es negativo porque las líneas de campo eléctrico están entrando al área en vez de salir de ella. ¿Me explico, chicos? Estas definiciones que hemos trabajado hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Hija, y si el flujo da 0 es porque no existe flujo. Podría no existir flujo. Así más o menos. La idea de que de 0 es, por ejemplo, supónganse que volvamos a la idea del canalito que teníamos antes, ¿no? Si ese es un canal que lleva agua y nosotros ponemos un área, pero la ponemos paralela al flujo del fluido, pues entonces la idea sería, ¿cuánta agua está atravesando esa? Pues como pues está paralela al flujo, pues no le está atravesando ninguna área, entonces no hay caudal a través de esa área. Lo mismo sería aquí. Si nos da 0, significa de que o no hay campo eléctrico o no hay área, o las líneas de campo no están atravesando esa área. ¿Me explico? Inge, gracias. Muy bien. Dije, ¿por qué el ángulo es 115? Porque se recuerda cuando se trabajaba en trabajo, esto es como para recordar un poquito, ¿verdad? Se recuerdan que el trabajo lo definimos como el producto punto entre dos vectores, ¿no? Fuerza y desplazamiento. Pero pues para no trabajar vectores se definía como fuerza, distancia y coseno del ángulo. Para poder buscar este ángulo, nosotros teníamos que buscar el ángulo que formara el vector fuerza y el vector distancia. Entonces nosotros teníamos que asegurarnos de encontrar el ángulo que se encuentra entre esos vectores. Si esa es la fuerza y esa es la distancia, tengo que buscar este ángulo. El ángulo entre los vectores. Es decir, haciendo que los vectores partan de un mismo punto. Dado de que aquí no tenemos vectores que partan del mismo punto, pues aquí puedo darme cuenta de que este vector entra al punto y este vector sale, entonces lo proyecto. Si este vector, en lugar de tenerlo aquí, pues escribo aquí, entonces ahora sí ya puedo determinar cuál es el área entre los vectores. Restando los 180 a los 65, ¿qué problema me da? Dándome 115 grados. ¿Me explico? Sí, dije, gracias. Perfecto. Ingeniero, una pregunta. Yo Dígame. recuerdo que en lo de campo eléctrico decía que a mayor distancia había un menor campo. En este caso,
¿influye algo en que el área sea mayor o menor con relación a lo del flujo? No. Recuérdese que el campo eléctrico va variando conforme la distancia, como usted muy bien dijo, pero lo que varía es la magnitud. Entonces, imaginemos lo siguiente. Supóngase que aquí tenemos una carga y que esta carga emite, imaginémoslo, emite solamente una cierta cantidad de líneas de campo, todas direcciones. En este caso, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginemos que esas son las únicas líneas de campo que atraviesa, que genera. Entonces, pues yo voy a encontrar un área que envuelva a la carga. Entonces, por ejemplo, se me ocurre colocar aquí un cubo, ¿no? Entonces, observe de que estas líneas de campo, todas las líneas de campo van a atravesar el cubo, ¿verdad? Entonces, pues el flujo de campo lo podría encontrar con el área y el campo eléctrico. Pero, ¿qué pasa si ahora, en vez de dibujar esa caja, pues yo me alejo mucho y muy lejos, ahora dibujo una esfera que envuelva a esta? La pregunta sería, ¿será que las mismas líneas de campo eléctrico que están atravesando la cajita que está aquí, serán las mismas líneas de campo o la misma cantidad de líneas de campo que están atravesando la esfera? Pues la pregunta es sí, ¿no? Porque la línea de campo sigue, ¿sí? Sigue. Eso significa que el flujo de campo va a permanecer constante, aunque el campo eléctrico varíe, ¿verdad? Porque el flujo de campo eléctrico mide la cantidad de líneas de campo que están atravesando un conjunto de superficies. Entonces atraviesan la esfera y también atraviesan el cubo. Entonces no importaría la variación del campo eléctrico, sino más bien la cantidad de líneas de campo, que en su momento siempre van a ser las mismas, solo que más lejanas. ¿Me explico? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Incluso se me adelantó a la pregunta porque pues, este tema de las líneas de campo lo vamos a ver en superficies, lo vamos a ver mañana, ¿no? Entonces es parte de los... No, mañana no. Ah, sí, mañana. Mañana jueves tenemos clase. Parte de los temas que vamos a estudiar mañana. ¿Alguna otra pregunta? Miren, pues. Entonces, Inge, si me preguntas, aprovechando, ¿a qué hora va a ser la clase de mañana, perdón? a las 4:10, a la hora del A laboratorio. la hora del laboratorio. Ah, perfecto, Inge. Sí, Disculpe la siempre molestia. en el Teams, no se preocupe, siempre en el Teams de la clase, ¿verdad? Para no vayan a estar esperando en el laboratorio. En Ah, el ok, Teams de la Inge. clase. Gracias. Muy bien. Bueno, otra cosa importante es que también puede existir aquí algo que se llame un flujo de campo neto. ¿Sí? El flujo de campo neto se refiere a un flujo de campo total, no es porque yo lo esté dando, ¿no? No es el flujo de campo de neto, ¿sí? Es el flujo de campo neto porque estamos hablando de un flujo de campo total. Cuando nosotros tenemos un conjunto de superficies que están siendo atravesadas por un campo eléctrico, entonces el flujo de campo eléctrico total o el flujo de campo eléctrico neto estaría dado por la suma total de los campos, de los flujos de campo individuales que tengamos cuando nosotros tengamos un conjunto de superficies en ese campo eléctrico. ¿Estamos? Lo único que hago entonces es sumar los flujos de campo, pero eso es una suma algebraica, no una suma absoluta. Es decir, una suma algebraica considera los signos, ¿no? Si un flujo aquí es positivo y aquí es negativo y aquí positivo y aquí negativo y al final todo se cancela, significa que el flujo de campo total sería 0. Entonces, miremos. Nuestro siguiente ejemplo. Miremos entonces este problema. Tengo que tal vez lo vamos a cambiar de hoja. A ver, ¿qué es el problema? Considere una caja triangular cerrada en reposo dentro de un campo eléctrico horizontal con magnitud de 7.8 por 10 a la 4 newtons coulomb, como se muestra en la figura. Calcule el flujo eléctrico a través de, inciso A, la superficie rectangular vertical. Inciso B, la superficie inclinada.
Inciso C, la superficie total de la caja. A ver, pues para poder resolver este problema, entonces primero vamos a contabilizar cuántas áreas tiene nuestro sólido. A ver, vamos a ver, tenemos aquí una área, esta sería un área. El área que está acá atrás, que no miramos, serían 2 áreas. El área de abajo serían 3 áreas. El área de aquí atrás, 4. Y esta área de aquí, 5. Por lo tanto, nuestra caja triangular pues tiene 5 caras. 5 áreas que nosotros tenemos que estudiar. Y recuérdense que a cada una le tenemos que asignar un vector perpendicular a esta área para asignarle un análisis del campo de flujo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí un vector perpendicular a esta área y voy a llamar a este mi vector N1. Voy a colocar aquí otro perpendicular y voy a llamar a este N2. El de atrás, vamos a colocar aquí. Y este se va a llamar N3. Vamos a colocar uno aquí que apuntaría hacia afuera, ¿verdad? Porque es lo que es las caras que podemos ver. Vamos a llamar a este el N4. Y por último, el que está aquí abajo, que se llamaría N5. Esos serían los vectores de análisis, ¿sí? Los vectores que me indican la dirección del área, el área que yo estoy estudiando, ¿sí? Así, al colocar este vector, yo lo que estoy diciendo, esta es la cara que yo quiero ver. Quiero ver qué hacen las líneas de campo, si están saliendo o están entrando. De momento, adelantémonos un poquito. En esta cara, ¿qué notan ustedes que están haciendo las líneas de campo? ¿Que salen del área o que entran a ella? Desde esta perspectiva, ¿no? Que están saliendo. Exactamente, Saliendo. las líneas de campo vienen saliendo. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que este flujo de campo sea positivo porque las líneas son salientes. Eso esperaríamos, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, miremos. Primero, veamos. Dice el inciso A me pide el flujo de campo en la superficie rectangular vertical. La superficie rectangular vertical es la que está acá atrás, ¿no? Entonces, vamos a determinar el flujo de campo para el inciso A. Pues ya vimos que el flujo de campo se calcula como el producto del campo, el área y el coseno del ángulo. El ángulo formado entre el vector campo eléctrico y el vector perpendicular al área. Entonces, miremos, por favor. El campo eléctrico apunta en esta dirección, o sea, apunta para acá. Esa es la dirección del campo eléctrico. Y el vector normal en el área que estoy estudiando apunta en la dirección contraria. ¿Cuál es el ángulo formado entonces entre el campo eléctrico y el vector normal? 180. Muy bien, 180 grados. Entonces, pues ingresemos datos entonces a nuestra ecuación. Primero, el campo eléctrico, que no me recuerdo qué más tiene. Tiene 7.8 por 10 a la 4. Entonces, aquí es 7.8 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Multiplicado por el área. Bueno, veamos cuánta es el área, ¿no? Pues tiene 10 centímetros de alto y 30 centímetros de largo. Entonces, aquí serían 10 centímetros por 30 centímetros, que este producto pues representaría el área, ¿no? Multiplicado por el coseno de 180 grados. Ingresemos datos a nuestra calculadora a ver qué sale. Me quedaría aquí entonces 7.8 por 10 a la 4 por 0.1 por 0.3 por el coseno de 180 grados. Asegurándome que mi calculadora está en grados, sí, está en grados. Y ahí tengo entonces el valor del flujo de campo eléctrico. Este flujo de campo eléctrico es de menos 2.340 newtons metros al cuadrado sobre coulomb. Ese sería entonces el valor del flujo de campo eléctrico. Noten que es negativo. ¿Y por qué es negativo? Pues porque si nosotros estuviéramos parados acá atrás viendo esa cajita, nosotros veríamos cómo las líneas de campo están entrando al área. Entonces a eso lo llamamos nosotros un flujo de campo negativo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Muy bien. Veamos el inciso B. La superficie inclinada. Calculemos ahora el flujo de campo eléctrico en la superficie inclinada. Observen que necesitamos un área también, ¿verdad? Pues el área es 30 centímetros y esto de aquí. Y necesitamos un ángulo. Entonces vamos a intentar ver cuál sería el ángulo
que está formando el vector campo eléctrico y el vector que es perpendicular al área. Necesito este, miren. Este ángulo necesito. Bueno, qué complicado, ¿no? Vamos a intentar ver cómo lo hacemos. Vamos a dibujar aquí un triangulito para estar seguros de cuál es el ángulo, ¿no? Vamos a dibujar ese triángulo que está ahí. Y yo necesito el vector que es perpendicular, que sería este N, y el campo eléctrico que apunta en esta dirección. Entonces necesito este ángulo, ¿verdad? Pero estamos viendo solo una cara. El problema me indica que este ángulo es de 60 grados. Entonces, pues yo puedo poner aquí que esto sería 60 grados. A ver. Disculpe. Dígame. Entonces el del inciso A, ¿qué lado era? Disculpe, Isaac, no le escuché, se le escuchó un poquito cortado. El inciso A, ¿qué lado era? Perdone. Ah, ¿qué lado era? Era el lado de atrás, de la caja. De aquí. N4, digamos. Exacto, N4, exacto. Ok, gracias. Va, Isaac. Miren, pues, entonces, les decía que necesito este ángulo. ¿Cómo vamos a hacer para determinarlo? Pues la ventaja de los vectores es que se pueden mover para cualquier lado, ¿no? Entonces voy a tomar los vectores y a lo mejor los voy a poner aquí. Porque este vector va a seguir siendo perpendicular al área y este vector va a seguir siendo la dirección del campo eléctrico. Ven que no ha cambiado nada, solo lo cambié de posición. ¿Y por qué hice eso? Porque entonces va a ser más fácil identificar cuál es el ángulo. Porque entonces noten que entre esta vertical y el campo eléctrico, que es horizontal, pues hay 90 grados. Por lo tanto, si aquí hay 60, en esta parte yo tengo la seguridad de que hay 30 grados. Ahora, este vector es perpendicular a la superficie, por lo tanto, aquí hay 90 grados. Si aquí hay 90 grados, si a este le resto 30, significa entonces que estos 60 grados que el problema me indicaba, también son los 60 grados que forma el campo eléctrico y el vector normal. Teniendo esto, pues entonces lo regreso. Entonces ya sé que el ángulo que necesito es de 60 grados. Finalmente, entonces, el flujo de campo eléctrico estaría dado por el campo, el área y el coseno del ángulo. En este caso, el campo eléctrico era de 7.8 por 10 a la 4, 7.8 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb, multiplicado por el área. Entonces, el área dijimos que era este ancho por esta longitud. Empezamos otra vez con problemas porque no tengo cuánto mide esto. Pero pues como afortunadamente tengo 10 centímetros es la altura y aquí es 60 grados, pues puedo determinar este lado, ¿no? Usando trigonometría. Observen que puedo utilizar que el coseno del ángulo sería igual a los 10 centímetros, que es el adyacente, dividido la longitud, que longitud le voy a llamar a esto de aquí. Entonces, me quedaría que la longitud sería 10 dividido el coseno de 60 grados. Veamos cuánto es esto. 10 dividido el coseno de 60 me da 20. Entonces aquí tenemos 20. ¿20 qué? Pues 20 centímetros. Entonces ahora sí tengo la seguridad de que el área, dado que esto mide 20, sería 30 por 20. Porque es por ser rectangular. 30 centímetros por 20 centímetros por el coseno de 60 grados. Y veamos cuánto da esto. Entonces es 7.8 por 10 a la 4 por 0.3 por 0.2 por el coseno de 60. Y esto me da pues 2.340. 2.340 newtons, metros al cuadrado, sobre coulomb. Y ese tendríamos entonces nuestra respuesta al segundo inciso. Y aquí me voy a detener un ratito para que analicemos cierta información. Observen que si el flujo de campo es horizontal, entonces Ingeniero, ahí en el esperaríamos 30 no eran 10. 2000 en el 30. No, porque como mide 30, ¿vea? ¿Cómo es esta área? Ah, cierto, perdón. Sí, no se preocupe, no tenga pena. Sí, todos nos equivocamos. Entonces, quiero mostrarles algo. 2340.
es el flujo de campo eléctrico a través de esta cara. Y menos 2340 es el flujo de campo eléctrico a través de la cara que está ahí atrás. Es igual, ¿no? Lo único que cambiado es el signo. ¿Por qué? Porque le dimos una definición al flujo de campo eléctrico como la cantidad de campo eléctrico que atraviesa un área. O la cantidad de líneas de campo eléctrico, si lo queremos ver un poco más visual. La cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesen la cara vertical de ahí atrás van a atravesar todo el sólido y van a salir por aquí. Eso significa que todo el campo eléctrico que atraviese la cara de atrás va a terminar atravesando también esta cara de aquí. Por lo tanto, esperaríamos que uno sea entrante y en el otro sea saliente. ¿Estamos? Atraviesan las líneas de campo que atraviesan esta área son las mismas, no pueden haber más. ¿Sí? Por eso es que nos está saliendo el mismo flujo. Luego vamos con el inciso C, que me dice la superficie total de la caja. Bueno, pues entonces ya tenemos el flujo aquí, el flujo acá. Nos hace falta el flujo en N5, en N2 y en N3. Entonces calculemos el resto del flujo. Vamos a poner nombre a los flujos porque así no nos perdemos. Este era el flujo 4, porque era del área 4. Y ese es el flujo 1, porque es del área 1. Entonces me hace falta el flujo de campo. Vamos a poner aquí el inciso C. Me hace falta el flujo de campo en 2. Vamos a ver cuánto es. A ver, que se ayuden, por favor. El flujo de campo N2, el flujo de campo de N2 estaría dado por el campo, por el área, por el coseno del ángulo formado entre el campo y el vector perpendicular al área. ¿Cuál sería el ángulo formado entre el campo, el vector campo, y el vector normal N2? ¿Qué dice? 90. Exacto, 90. Y si nosotros metemos esto en nuestra calculadora, el coseno 90, pues, para estar seguros, ¿no? Coseno de 90 me da 0. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque significa que por ser esta área paralela al campo eléctrico, pues ninguna línea de campo la va a atravesar, ¿verdad? Ninguna la va a entrar por aquí y va a salir por el otro lado porque el campo eléctrico es horizontal. Entonces estamos seguros que el flujo de campo eléctrico a través de esta es 0. Intentemos con la de aquí atrás. El ángulo formado entre el vector N3 y el campo eléctrico también va a ser 90, ¿verdad? Y con N5, pues también, porque el campo eléctrico es horizontal, el ángulo va a ser 90. Entonces, para el flujo de campo eléctrico 2, esperamos que sea el mismo flujo de campo eléctrico 3, y va a ser igual al flujo de campo eléctrico 5, y todos van a ser 0. Por lo tanto, el flujo de campo neto estaría dado por el flujo 1, más el flujo 2, más el flujo 3, más el flujo 4, más el flujo 5. Y observen que el flujo 1, pues es 2340, más el flujo 2, que es 0, más el flujo 3, que es 0, más el flujo 4, que es 2000, menos 2340, más el flujo 5, que es 0, me queda entonces que el flujo total es 0. Dándome a entender que no hay, en general, ninguna línea de campo que se esté quedando dentro del sólido o que esté saliendo de más en el sólido. ¿Bajo qué circunstancias podríamos tener que el flujo de campo total a través de un sólido no sea 0? Pues ese caso sería cuando nosotros pudiéramos tener una carga dentro de un sólido. Si aparte de este flujo de campo eléctrico a mí se me hubiera ocurrido colocarle aquí una carga interna, entonces esa carga interna va a generar líneas de campo eléctrico que van a apuntar en todas direcciones y posiblemente no a todas las van a tener el mismo valor. Por lo tanto, yo estaría diciendo de que posiblemente hay más líneas de campo eléctrico que salen que las que entran. Y así el flujo de campo eléctrico en ese caso no sería 0. En este caso, el campo eléctrico atraviesa por completo al sólido y por eso es que nada se queda allí. ¿Me explico? ¿Se comprende este ejemplo? Sí, sí se Y comprende. entonces en una cajita sí Ajá. habría, sí habría flujo. Si nosotros hubiéramos tenido una carga dentro de la cajita, sí hubiera habido un valor diferente de 0 de flujo, probablemente. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Y qué tiene de diferencia? O sea, este ejercicio
con el anterior? Porque en este sí pasa todo el flujo, digamos, y en el anterior sí quedó. Ah, bueno, en el anterior, porque nosotros no tenemos un sólido, vea que solo hay una cara. Y como solo estamos estudiando una cara, entonces nosotros nos damos cuenta de que el flujo de campo sí entra en esta área, nada más. Si nos dijeran, pues estudie digamos que esto sea una cajita mejor y estudie todo, pues entonces miraríamos que las líneas de campo entran en esta cara y salen por la del otro lado, ¿no? Pero solo en este problema, solo estudiamos una cara, solo esta cara, nada más. Por eso es que el flujo de campo me salió y que sí existe y está entrante a esa área. Mientras que aquí estudiamos todas las superficies de un sólido. O sea que en un sólido sí va a ser, no siempre va a quedar cero, o sí siempre. La O igual mayoría, se va a hacer. si nosotros tenemos un sólido sin carga interna, sumergido dentro de un campo eléctrico, su flujo siempre va a ser cero. Porque la misma cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesen, que lo atraviesen en una cara, van a salir por la otra cara. En campos eléctricos uniformes, eso sí, en campos eléctricos uniformes. Ya, Inge, ya la entendí, entonces, gracias. Muy bien. Si el campo eléctrico no es uniforme, esto que les acabo de decir no necesariamente es cierto, porque tendríamos que utilizar pues, productos vectoriales para poder determinar pues, la certeza de eso. ¿Estamos? Entonces, si no hay más dudas, entonces, esa sería la clase del día de hoy y nos miraríamos el día de mañana para continuar con el contenido. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho. Que estén bien. Gracias, Inge, feliz tarde. Nos vemos, Inge. Cuídense mucho, buena tarde.